de ayer en Guerrero. Debería de ser también un escándalo así nacional y mundial lo que sigue pasando en este país con las mineras canadienses en específico, Ernesto, y que siguen generando muerte. El día de ayer, otra vez, esta minera de Media Luna, que ya hemos tenido aquí, pues varias comunicaciones al respecto de ella. Entrevistamos en algún momento, en dos momentos, a Evelia. ¿Te acordarás, Ernesto? Pues Evelia fue una de las víctimas, la intentaron asesinar en tres momentos y tuvo que salir huyendo finalmente de Guerrero por estas mineras canadienses y en específico, Ernesto, pues otra vez es este territorio de Cocula y esta empresa canadiense nuevamente la que genera esta necroeconomía, decimos, esta minería de muerte, Ernesto, y tres mineros han fallecido el día de ayer, pues por inhalar monóxido de carbono, y hay otros que también están graves, Ernesto, hay otros que también han inhalado este monóxido, pero bueno, ahorita tenemos estas tres muertes aquí que han sido ya reportadas, Ernesto. Hay otros que se encuentran cuatro hospitalizados. Sí, y además irónico y verdaderamente insultante, pues es que pues esta industria Torex Gold Resource, de la cual es filial de Media Luna, pues lamentó el hecho, ¿no? Y ya, pues simple y llanamente es la práctica común que tienen pues estas empresas mineras, pues lamentan el hecho, dicen en la cita textual que ellos dan en ese comunicado: se produjo una explosión fatal de gas de monóxido de carbono que cobró la vida de dos empleados y un contratista en la mina subterránea El Limón Guajes, ¿no? Un cuarto empleado contratado también se encontraba en la zona, actualmente se encuentra hospitalizado. Pues son estas empresas, Violeta, que como bien señalas, pues tendría que ser un escándalo y ya no solamente porque se trata de la vida de mineros y de mineros que están ahí haciendo su trabajo, sino que por la repetición, Violeta, es sistemático lo que le provocan a las y los mexicanos estas industrias y que siguen intocadas en muchos sentidos, Violeta. Sí, Ernesto, pues más bien hay que decir, siguen intocadas. Sabemos perfectamente que el sexenio pasado el presidente dijo no vamos a entregar ninguna concesión más y eso lo celebramos muchísimo, pero tienen millones de hectáreas concesionadas, Ernesto, estas industrias, decía el presidente, pues les da para muchos años. Sabemos que estas concesiones duran 50 años, tienen una vigencia por 50 años y con la posibilidad de otros 50 años, 100 años, porque bueno, argumentan también estas empresas que la reforma que se hizo, que les permite 80 años, Ernesto, dicen ellos no es retroactiva. Entonces, realmente seguimos viviendo una situación dramática, seguimos viendo una extracción masiva en nuestro país, la extracción minera no se ha detenido, ha aumentado el proceso extractivo y lo otro, Ernesto, pues que también seguimos viendo grandes ganancias extraordinarias de estos grupos mineros y seguimos viendo pues una situación de devastación ambiental y una situación de muerte para muchos mineros que están en esta actividad. Pues esta empresa, imagínese usted, tiene concesionadas ahí 29,000 hectáreas en esta zona que le llaman el Cinturón de Oro y que desde el 2012 están pues devastando de manera importantísima ahí. Y pues, ¿cuáles son las ganancias para nuestro país? Y cuáles son las ganancias para esa empresa, Violeta, pues ahí es donde pues uno dice, hay muchas concesiones que ya tienen que cancelarse. Así es, Ernesto. Y bueno, pues también
recordar lo que nos había dicho Evelia ya hace varios años y que decimos, pasamos esta entrevista aquí y esta investigación que hicimos con ellos y ellas ahí en Guerrero, de cómo también los grupos del crimen organizado pues están metidos en esta actividad. Ernesto Evelia nos recordaba muy bien cómo llegaban estos grupos del crimen organizado, limpiaban el territorio en el sentido de que cualquier oposición era eliminada y si tenían que matar a alguien así lo hacían, y después empezaba el proceso extractivo de estas industrias mineras, Ernesto. Mucho, mucho todavía por hacer en este sentido y me parece que es uno de los grandes pendientes todavía de esta cuarta transformación que desde mi perspectiva ha habido pasos enormes, enormes en términos de legislación, pero en los territorios sigue habiendo pues esta necrominería que forma parte de una necroeconomía, Ernesto, y que está engarzada a nivel mundial, a nivel de los centros comerciales, de los grandes centros económicos, porque hay que recordar, pues esta minera es canadiense, pero una parte fundamental de este oro va a parar a los Estados Unidos, Ernesto. Entonces, eso hay que seguirlo denunciando. Así es, Violeta. Y bueno, también pasando a otras noticias y previo a entrar a la primera entrevista que tenemos preparada para usted, pues tenemos las imágenes precisamente de Alerta Chiapas, el comunicado que están pues publicando ya diversas organizaciones, comunicado Chiapas ante el recrudecimiento de la violencia armada, urge, urge protección a las comunidades indígenas y pues son llamados que se repiten y se repiten y simplemente no hay protección, dice el comunicado, en respuesta al llamado de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del día 5 de diciembre y a los diversos mensajes desde las comunidades afectadas, las organizaciones que firmamos el presente comunicado, queremos informar acerca de hechos de suma importancia y gravedad relativos al inicio de un nuevo episodio de violencia en la región indígena de los Altos de Chiapas, particularmente, Violeta, otra vez el municipio de Panteló. Panteló se encuentra en la región de los Altos y tiene una presencia predominantemente maya, celtal y tzotzil. De acuerdo a la información recibida el 3 de diciembre en la madrugada, uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades La Esperanza, Cicectic y San José del Carmen. Los testimonios señalan repetidamente, hasta acá se escuchan las balaceras, escuchamos muchas explosiones, escuchamos que son bombas, tenemos miedo de que entren a las comunidades tirando balas. Esto además de videos y audios que circulan en medios de comunicación y a los que hemos tenido acceso confirman la situación. En respuesta a las agresiones, el día 4 de diciembre, el grupo rival ingresó a la cabecera municipal de Panteló y tomó el Palacio Municipal. Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y por el otro quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de balas perdidas. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo, ni servicios básicos como educación, salud y transporte. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, únicamente de enero de 2023 a junio de 2024 ha habido 15,780 personas víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas. Es un comunicado que se lo estaremos colocando ahí, pero mire, dice, sumado a lo anterior están los impactos psicosociales en una población que de manera reiterada ha estado expuesta a estas situaciones de violencia. Particularmente llamamos la atención sobre el daño que esto provoca entre las infancias. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias estima que en la primera mitad de 2024, 4,300 infantes y adolescentes fueron desplazados por la violencia en el estado de Chiapas,
Pues Violeta, la situación es verdaderamente dramática. Están haciendo un llamado estas organizaciones, las organizaciones firmantes, entre ellas pues está Serapaz, la Red Todos los Derechos para Todos, Frontline Defense, Núcleo de Indigenous People Rights International, también el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, en fin, Educa, en fin, muchas organizaciones, Violeta, pues con una preocupación fuerte e importante. Ayer presentamos un video precisamente donde mujeres indígenas pues estaban haciéndole un llamado a Claudia Sheinbaum de que intervenga y que si ya no van a intervenir, que entonces los deje a las comunidades que se puedan defender. Y, y pasamos unos videos, Violeta, porque precisamente en este comunicado hay pues de las comunidades que están siendo atacadas, aparece el roblar, y el roblar es precisamente estas imágenes que presentamos hace poco más de un mes, Violeta, cuando estuvimos allá en Chiapas con las mujeres desplazadas que tuvieron que salir de San José III, refugiarse en otro poblado, y ahí es donde levantamos los testimonios. Pues ese poblado es el Roblar, y ahí ya están llegando también los ataques, Violeta, pues alarmante la situación. Muy alarmante, Ernesto, la situación y bueno, pues esto lleva ya también varios años, incluso estoy viendo este dato que están dando, es el dato que también había presentado el Centro de Derechos Humanos del Fraiba hace unos años acá en Rompeviento, me acuerdo que fue hace 2 años, es un dato realmente que sigue siendo alarmante y se suma, Ernesto, se suman pues situaciones que están ocurriendo de manera reciente, Ernesto. Mire, ayer le pasamos unos videos, no sé, Violeta, si los escuchaste o no, pero me gustaría pasar uno de ellos porque que es a propósito de de lo que hablábamos con Héctor Javier y de estos grandes empresarios mexicanos que tenemos, y digo grandes en términos de la cantidad de recursos económicos, en términos de la riqueza que tienen, y es Ricardo Salinas Pliego en el encuentro de la PAC ahí en Buenos Aires. Vaya discurso que se aventó Ricardo Salinas Pliego, y que ayer, Violeta, lo pasamos y decíamos que más que criticar a Ricardo Salinas Pliego, había que agradecerle que se exhibiera de esa manera, porque creo que no hay margen ya no hay margen de quién es este personaje y de qué estamos hablando. Le aviso además que tenemos varios videos de los legisladores y las legisladoras de nuestro país. Que tremendo espectáculo han dado el día de ayer y antier y anteayer. Es verdaderamente tremendo, pero vamos a escuchar a Ricardo Salinas Pliego hablando de los zurdos de mierda, Violeta, y regresamos para una reflexión tuya en ese sentido. Esa palabra, los zurdos de mierda no pueden. No pueden. Sí. Hace 20 años, platicando con mi colega Sergio Sarmiento, en México, hace 20 años, hicimos una organización que se llama Caminos de la Libertad, y desde entonces, cada año hemos convocado a pensadores de corte liberal y libertario para producir ensayos, para producir caricaturas, para producir guiones. Desde entonces intuía yo que era muy importante luchar por la libertad, porque el zurdo tiene la otra palabra que es igualdad. Y esa palabra es nefasta, es nociva y es del lado del mal. Y por eso estamos hablando hoy de la batalla cultural. ¿Pero qué significa la batalla cultural? Bueno, significa que existe el bien, existe el mal. Y hay que ponerle nombre al mal. ¿Qué significa? La clave del mal es la igualdad. Y el subyacente que viene ahí es la envidia. Los zurdos no pueden ver a alguien que tiene éxito.
porque no sé, los zurdos de chiquitos los dejó caer su mamá o les habló feo y entonces no han podido salir adelante y entonces piensan que se merecen más de lo que tienen y es horrible ver un tipo que le va bien en la vida y esa envidia no la pueden manejar. Y de ahí viene el tema del robo, del despojo y claro, como la gente no se deja robar y despojar tan fácil, pues viene el tema del autoritarismo y de la macana y el golpe. Entonces, del lado zurdo está el mal, la igualdad, la envidia, el robo, el autoritarismo, el despojo. Y del lado bueno está la verdad, está la libertad. Esa palabra. Violeta, pues qué decir de Ricardo Salinas Pliego. Pues realmente pudiéramos reírnos, Ernesto, pero es trágico lo que dice, ¿no? Trágico, pensando en esto que se está publicando hoy en esta primera plana de la jornada y en los datos que vamos siguiendo permanentemente en este país de cuáles son los ingresos y que vemos que va aumentando esta situación de pobreza laboral, Ernesto. Bueno, el dato de pobreza laboral más bien disminuyó la pobreza laboral, pero a lo que me refiero es que va incrementando el número de personas que ganan hasta un salario mínimo de la población ocupada. Ernesto, hay que preguntarles a esos 22 millones de personas qué pensarían de esto que está diciendo Ricardo Salinas Pliego. Además, que nos debe, Ernesto, a la nación, nos debe una gran cantidad de impuestos que tiene que pagar y que realmente pues es una situación criminal la que él ha hecho y es una situación realmente pues ridícula me parece lo que está diciendo y trágico lo que está diciendo, cómo hablar de esta parte que la igualdad es el mal. Me parece que hay que señalar que esa desigualdad que tenemos, más bien eso es el mal, Ernesto, y eso se ha gestado pues por un proceso que hemos aquí estado denunciando también de manera permanente y por eso también nos enoja tanto lo que sigue pasando con las mineras, se les sigue dejando que hagan lo que quieran en este país, que exploten, que sobreexploten, que dañen los territorios y bueno, pues hay que decir que esa gestación de esa riqueza extrema, lo que ellos llaman el bien, ¿no? Pues ha sido a costa de esta despojo que han tenido sobre los territorios y sobre la población en este país, Ernesto. Así es que, bueno, pues me parece realmente, te digo, nos podríamos reír mucho, incluso desde el punto de vista si hiciéramos un análisis de esto desde el punto de vista de la economía política, pero Me realmente... gustaría, Violeta, si te parece bien, hay una serie de videos que tenemos de lo que ha estado pasando en el Congreso mexicano con las y los legisladores de nuestro país. Y pues hay como decimos acá, de chile, mole y picadillo. Y ayer veíamos, por ejemplo, una confrontación entre pues algún legislador del Partido Acción Nacional con un legislador de Morena, en este caso Adán Augusto, pero también hay otros legisladores del PAN que se aventaron en grescas y de pronto ver estos proyectos pues llama mucho la atención. Hace un rato Héctor Javier Sánchez mencionaba también sobre una confrontación que hubo entre dos legisladores en el Congreso local de Chiapas y son escenas que uno pues no quiere volver a ver que estén sucediendo en nuestro país. Tenemos esta imagen, mi querido Asael, de los pleitos de senadores y inmediatamente después pasar el de Ismael Brito, por favor, que son las escenas que vimos el día de ayer en Cámara Local y en Cámara Federal. Estamos en votación. Senadores, estamos recesos.
porque estamos en plena votación. Bueno, pues son estas escenas pues tremendas y decía Isaín Mandujano, bueno, el diputado que fue golpeado, que tundieron, como dicen por ahí, en algunas partes de las redes, fue secretario de gobierno en la administración de Rutilio Escandón. Fue secretario de gobierno, después pues quiso ser candidato a la gubernatura, no quedó, salió con pleitos, quedó como diputado federal y ya después ahora está como diputado local, muy represor, Ismael Brito Mazariegos, y fue golpeado, dice Isaín Mandujano. Eduardo Centeno Núñez reclama airadamente al diputado local Ismael Brito Mazariegos y le da una tremenda tunda, dice Isaín Mandujano. Mazariegos ordenó acosar, perseguir, prefabricar delitos a muchos políticos que simpatizaban con el proyecto de Eduardo Ramírez. Brito Mazariegos está cosechando lo que sembró. Él mismo insultó, fue grosero y déspota con personajes como Eduardo Centeno Núñez. Las vueltas que da la vida, ahora tendrá que irse de Chiapas, como él amenazó que se fuera Centeno Núñez a finales de 2018. Pues son estas escenas y luego ver a diputados, también a senadores del PAN y de Morena, pues empujándose y retándose a golpes y demás ahí, Violeta, pues escenas verdaderamente lamentables. Sí, Ernesto, parece un circo esta situación, ¿no? Y esta parte que pasó también acá en la Cámara de Senadores, este senador Mario Vázquez que pasó a tribuna y bueno, ahí hizo una serie de señalamientos en contra de Miguel Ángel Yunes. Y Ernesto, pues a mí me parece, no sé, también en algún sentido expresiones pues muy particulares, ¿no? Esto que dice el senador Vázquez, que el senador Miguel Ángel Yunes concedió y las dio, Ernesto, ¿no? Eso no sé qué te parece a ti que haya expresado desde la tribuna pues ese tipo de afirmaciones. Ese es precisamente parte de los espectáculos que precisamente, y por eso en la carátula del programa del día de hoy, esa es la parte, el espectáculo grotesco de los legisladores y legisladoras en nuestro país. Tenemos ese video precisamente del senador del PAN, Mario Vázquez, Violeta, para que la audiencia pues le escuche, y de ahí tenemos otro que está, qué barbaridad. Vamos a escuchar. ¿Listos? Ya, senador, cuéntenos un poquito qué es lo que pasó, por favor. ¿Por qué se da este enfrentamiento? Bueno, pues sería un poco, ¿no? Es el amenazar de parte de Morena en todo su poderío a un senador, a su servidor, que en respuesta a un planteamiento que hizo el senador Murat de Oaxaca, en el sentido de que Corral y Yunes eran ejemplo de la diversidad del grupo parlamentario de Morena. Yo lo que dije es que no podía ser de esa manera, y está grabado. Yo le dije perfectamente que a Yunes lo amenazaron, él concedió y terminé diciendo que las dio. Y eso a ellos les afectó sus castos oídos. Amedrentando llegaron tanto él como Adán Augusto López, y con un grupo de senadores importante de Morena llegaron al grupo parlamentario del PAN, a los escaños del PAN, y amenazaron con madrearme. Ese fue el término, madrear. Ese fue el término, madrearme, que me saliera a discutir, pero pues eran muchos, ¿no? Como que... ¿Quién le dijo que se lo querían madrear? Literalmente, Yunes igual se me echó encima a Adán Augusto López.
por una expresión que yo di ¿Cuál fue la expresión como que dio? senador de la República, que amenazaron a Yunes, que lo hicieron conceder, concedió y las dio. Esa fue mi expresión. Si eso les lastima sus castos oídos, pues yo lo siento mucho, yo no me voy a amedrentar. Yo represento a un estado, al estado de Chihuahua. Yo no estoy aquí para dejar de decir las cosas que tengo que decir. Y tampoco tengo que ser como cuidadoso, como si fueran, disculpen la expresión, princesas, ¿no? Son senadores. Aquí se discute fuerte, con pasión, con fuerza, y debemos de respetarlos. ¿Usted considera que ser princesa? Bueno, por supuesto, una amenaza concreta y está grabado. Y tengo testimonios, videos diversos de madrearme, de que me saliera. Y Adán Augusto se echó encima. Pues ahí están los videos, ustedes los pueden pedir al... No, por supuesto que no, porque aparte no estoy... Pues es verdaderamente una vergüenza escuchar a estos legisladores y ya las dio. Y princesa, no dice príncipe, ¿no? Hasta en la monarquía, hasta para hablar de la monarquía, la misoginia y demás, Violeta. Sí, pues no se dan cuenta, que no se dan cuenta, como dicen, ¿verdad? Realmente todas unas grandes cantidades de expresiones machistas y misóginas, Ernesto, y siguen sin darse cuenta, realmente. Por eso te preguntaba a ti, ¿qué piensas que haya dicho él se dio, concedió y las dio? Y luego acá decir esa expresión, pues no soy princesa, realmente en verdad es brutal que tengamos este nivel de discusión desde la tribuna de la Cámara Alta en el Senado de la República en nuestro país, Ernesto. Y no terminó ahí, Violeta. También hay un senador, Armando Ayala, de Morena, que hace él, según él, una crítica a funcionarios del INAI, al funcionario que pagó con la tarjeta de crédito del INAI el table dance. Bueno, pues lejos de, lejos de hacer una crítica, pues terminó en una declaración. No sé cuál es más lamentable, si la del propio funcionario del INAI o la de este senador de Baja California. Vamos a escucharlo. Él es Armando Ayala. No más hospedajes en hoteles de lujo o andar pagando los table dance con dinero del erario público, como lo que fue el titular del INAI, que le hicieron una investigación y resultó ser de que se iba al table dance de vacaciones o se iba a los restaurantes a brindar con vino mexicano, pero el de más caro, y está bien, pero que lo pague con su salario. Digo, no está mal ir al table dance, ir a observar ahí, ir a divertirse, pero con el dinero que se gana honestamente. Si se gana buen dinero, está bien que se vaya al table dance, pero con dinero del erario, pues no se vale. Qué barbaridad, Violeta. ¿Qué decir al respecto? No, pues tremendo, Ernesto. O sea, ¿qué podemos decir de este tipo de expresiones? O sea, si se gana, si es con su dinero, sí que se vaya al table dance, ¿no? Pero si es con dinero del erario, que no lo haga. Tremendo, o sea, otra vez volvemos a decir, no se dan cuenta de lo que están diciendo. Y en verdad, Ernesto, es generalizado, ¿no? Una situación generalizada, este machismo, esta situación que pues sigue prevaleciendo. Y lo malo, Ernesto, es que es la clase política, ¿no? Eso es lo malo. Y digo, lo otro ya algún día pudiéramos aquí analizar, Ernesto, abundar. No hemos platicado de este personaje de Oscar Guerra Ford. Lo conocemos muchos de los que pasamos por la Facultad de Economía, muchísimos. Y bueno, pues no era el titular del INAI, como está diciendo, pero era parte de este secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Ernesto, utilizando recursos públicos para irse pues a estos centros nocturnos y pagar table dance, Ernesto, realmente tremendo. Sí, es una barbaridad. Este funcionario del INAI
Y luego este senador que dice, está bien ir a los table dance y ver, ¿no? Para ver y pues pagarse las bebidas más caras, pues si es con su dinero, ¿no? Además, recuerde usted esa investigación que hizo Violeta hace creo que 2 años o año y medio sobre los sueldos de los senadores, ya con las prestaciones, con bonos y demás, un ingreso en promedio diario de 13,000 pesos diarios del erario. Este, y este senador de Baja California de Morena diciendo esas barbaridades. Pero no solamente él dijo esas barbaridades, también esta senadora que ya la hemos también criticado por esta serie de declaraciones que luego hace bárbaras, la senadora Armendáriz, que no sé qué pretendió al ir en su carro y hacer declaraciones acerca de su generosidad, la generosidad de ella de no usar el IMSS o el seguro público, los hospitales públicos, para no quitarle espacio al pueblo de México. Entonces, pues se fue, decidió irse a pues, un hospital privado. Vamos a ver qué es lo que dice esta senadora y regresamos. Quiero compartir con ustedes que finalmente el día de hoy estoy saliendo de una hospitalización. No fue en una clínica del bienestar. Las personas que pertenecemos a la Cuarta Transformación, que podemos darle su lugar a la gente que realmente lo necesite, que podemos pagarnos una atención privada, lo hacemos. Y así que no vayan a empezar con sus cuentos de que por qué no en una clínica IMSS Bienestar me atendí en el Hospital Santa Fe ABC porque tengo los recursos para hacerlo y para eso he trabajado honestamente todo. Ernesto, del otro tema que no acabamos, yo quería decir algo más, ¿no? Esta Sí. parte de lo que implica, porque pudiéramos dar un debate también si con sus recursos públicos, con sus recursos propios, alguien puede ir y hacer lo que quiera, pues bueno, lo hacen, ¿no? Pero el problema aquí que hemos dicho también es la cosificación de la mujer, ver a la mujer como una mercancía, y eso me parece que es lo que está de fondo también de esta, además de la denuncia de corrupción, esta otra denuncia de cómo se concibe a la mujer, y por eso decimos no se dan cuenta de lo que siguen diciendo este tipo de hombres de la clase política, Ernesto. Y lo otro, lo brutal, pues es que un funcionario de este nivel pues vaya y pague también en un table dance con recursos públicos, Ernesto, pero aún siendo sus propios recursos sería realmente brutal, brutal, y sobre todo, Ernesto, pues alguien que viene de la academia y del mundo también del análisis económico, pues que siga yendo a pagar como mercancía a las mujeres, eso es realmente brutal e inaceptable, Ernesto. Y lo otro, pues qué necesidad de andar, no sé, será Ernesto, ahorita no te estoy viendo, pero será que yo nunca he tenido redes sociales, ni Facebook, ni Twitter, no sé por qué la gente tiene necesidad de decir lo que hace, ¿no? Decir, pues fui, me atendí, no en una clínica de bienestar, sino en un hospital público y un hospital privado, el ABC, ¿no? El más caro, creo, de este país, el ABC. Sí, 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 sí. Pero qué necesidad de decir eso, ¿para qué? ¿Para qué se hace? O sea, ¿cuál es el sentido de avisar que hicieron tal cosa, que fueron a tal lugar? No sé, yo nunca he entendido esa necesidad. ¿Será que seguimos, bueno, no será que seguimos viviendo en la era del vacío tremendo, y pues esto nos llena en algún sentido, ¿no? De decir, pues fui a este lugar, fui a este espacio, y no sé, es esta parte del estatus, ¿no? De decir, yo me atendí en un hospital privado, ¿quién lo puedo hacer? Y pues sí, pero pues aquí también hay millones que no pueden hacerlo, Ernesto. Sí, es esta senadora que había hecho declaraciones también contra el padre Marcelo, Violeta, que el padre que fue asesinado en San Cristóbal de las Casas recientemente, es la senadora que publicó que este padre Marcelo estaba vinculado
con cárteles y cosas así. Después tuvo que quitar el tweet que había publicado y terminó ofreciendo una especie de disculpa, y digo especie por la manera de redactar de esta señora. Pues bueno, increíble, y como bien dices, no se dan cuenta que no se dan cuenta, y ciertamente, ¿no? Esto que señalas del el uso, el manejo de las redes sociales, ¿no? Y pues hay gente, ¿no? Y seguramente mucha de la que nos está escuchando también, así que no lo decimos también en un términos peyorativos o algo. Sí somos críticos cuando es una funcionaria o un funcionario que viene a hacernos este tipo de declaraciones y de que pues tiene dinero para pagar el privado y que no va al público para no quitarle un espacio a algún ciudadano o ciudadana que necesite atenderse, pues es verdaderamente un monumento a la estupidez, a la imprudencia. Y esto que señalas en el manejo de redes, pues que sí, que hay gente que publica, pues estoy en tal lugar y vine a comer acá, o esto es que estoy viajando a tal lugar A Suiza, ¿no? De a repente. Suiza, ¿no? O sí, pues hay una necesidad ciertamente que tiene una explicación, que tiene una naturaleza distinta cuando es en lo particular de pues, gente de la sociedad civil en general, y otra cuando son funcionarios o funcionarias, que esta señora pues dices, ¿qué estás haciendo y por qué nos estás contando eso? ¿Y a quién demonios le importa? Y sí, es verdaderamente pues insultante ver esta situación. Y también, Violeta, hay otro video, son dos videos cortitos, eh, sobre la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Violeta, hubo un evento para hablar sobre Palestina y pues estaba moderando, imagínate, Leonardo Curcio, y había ahí una serie de personajes, entre esos Jacobo Dayan. Y bueno, este es un fragmentito, un pedacito del video de esta mesa que iba a haber y que finalmente se tuvo que suspender. Vamos a ver este video de la FIL Palestina, sobre Palestina, y regresamos. A ver, tengo un problema con la... A ver, pues pregunta. Por eso. A ver, por eso. ¿Podemos? A ver, pregunta. Yo les pregunto aquí, les digo este espacio, ¿qué especialidad tiene y qué trae? Bueno, ninguno de los panelistas es especialista en el tema, y Jacobo Dayan empezaba anunciando pues de esta tragedia que se estaba viviendo ahí en Medio Oriente, en Palestina, en Israel, y pues alguien del público le dice, no es una tragedia, es un genocidio, dilo por su nombre. Y después Leonardo Curcio entrevista por separado porque se suspendió y los bajaron a todos. Había un movimiento en defensa del pueblo palestino y en contra del genocidio que protestó airadamente por la manera Cuidado, en cuidado. cómo se estaba llevando a cabo esto. Y déjame, Violeta, pues que la audiencia escuche un fragmento precisamente de esta entrevista de Leonardo Curcio a Jacobo Dayan, donde Jacobo Dayan pues insiste en no hablar del genocidio y casi homologa lo que está haciendo Israel con lo que hizo Hamás. Y vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Dialogado ha antepuesto los identitarismos a las razones, a los hechos,
y sobre todo la dignidad humana. Continué diciendo que no se puede minimizar la tragedia, ahí fue donde interrumpieron diciendo que no teníamos autoridad para hablar al respecto, vamos en una mesa plural, y lo que yo quería terminar diciendo es de que los argumentos que se han esgrimido por ambas partes, sin minimizar otra vez de nuevo la tragedia humana, que eso tiene que estar al centro, la dignidad humana. A mí iba a compartir una anécdota que en una entrevista me preguntaron después de hablar del conflicto, me preguntaron de qué lado me encontraba yo del conflicto. Le dije, pues del lado de las víctimas, me da lo mismo su identidad. Pues parece que eso hoy es imposible, Leonardo. Y en lugar de hablar, porque cualquier argumento que se dice, y no nada más en temas de Medio Oriente, pensemos también en la polarización sobre la política mexicana, siempre que hay una crítica de tirios o troyanos, surge el pero. Alguien critica algo y de inmediato la respuesta es, pero los otros, sean cuales sean, son peores o son mejores. Cuando yo creo que tenemos que cambiar los peros por ir, es decir, los crímenes de Hamás son brutales y la respuesta israelí es criminal. Los palestinos tienen derecho a la resistencia y el Estado de Israel tiene derecho a defenderse. Lo que no tienen derecho es actuar en defensa de esos derechos de la manera en que lo están haciendo. Entonces mi intención en este primera toma de palabra de las 2 o 3 rondas que íbamos a tener era la que nunca pudiste hacer, ¿sí? Uh-huh. Sí, y los demás, pues vamos, ni siquiera el minuto pudieron hablar. Pero vamos, mañana los invitaremos, ¿eh? Ni saludar pudieron, vamos. Pero allá son las balas y aquí hay un ánimo de descalificación, de ninguneo, de usted quién es para hablar del tema, lo cual es peligrosísimo porque es la intolerancia, mi querido Jacobo, instalada en el debate público. Y sobre todo, repito, el espacio no es poca cosa. Eso ocurrió en una feria dedicada al pensamiento. Y en ese mismo espacio se cancela la posibilidad de diálogo, Leonardo. Me parece que simbólicamente también es muy potente. Es absolutamente potente. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Mañana buscaremos a los otros participantes en la mesa para ir escuchando efectivamente posturas. Hay que profundizar y hay que entender que el diálogo es absolutamente fundamental. Si cancelamos la posibilidad de escucharnos, estamos perdidos. Jacobo, te mando un abrazo. Pues es lamentable finalmente que no se centre, Violeta, en que hay un genocidio y que hay que pararlo para empezar, ¿no? Y la historia de Palestina, del pueblo palestino y la llegada de Israel en las tierras ocupadas, pues ha sido ya ampliamente documentado. Ahí tampoco hay ni siquiera un margen para la discrepancia, Violeta. Sí, Ernesto, pues este genocidio que ya lleva más de, ¿cuál es la última cifra? Casi 45,000 personas asesinadas, Ernesto, y una parte importante, niños, niñas y mujeres embarazadas. Y lo otro, Ernesto, que hemos aquí dado cuenta también contigo y con Temoris Greco, pues toda la gente que ha quedado mutilada, niños mutilados y el impacto además emocional y psicológico que habrá hacia el futuro de estos niños, niñas y hacia las futuras generaciones, Ernesto. Es brutal y pues sí, hay que llamarlo por su nombre, es un genocidio, ¿no? Ese fue el enojo y fue ahí la situación también de interrupción y pues a mí me parece pues muy, muy válido y no coincido tanto en esto que decía, pues estamos en un diálogo y se interrumpe el diálogo. Bueno, no ha habido ningún diálogo, ha habido un genocidio, Ernesto, por allá, no ha habido la posibilidad de ningún diálogo, eso hay que también señalarlo. Sí, y estos discursos, Violeta, de la pluralidad y opiniones distintas y hay que respetarnos y pues sí, pues que se vaya ahí a la Franja de Gaza y que hable con esa parsimonia y con esa pluralidad. Pues es verdaderamente penoso y vergonzoso escuchar a Jacobo Dayan, ¿no? Que tanto defiende temas de desaparición de personas y demás. Y leía ahí que él se autodefine como judío palestino. No, nada que decir con un comentario ya así. En fin, son parte de las realidades, la clase política
y los medios de comunicación corporativos, los medios y los periodistas. Hay otro video ahí, Violeta, que es un poco más amplio, ah, de un debate, bueno, no, ni siquiera podemos llamarlo debate, sino un abuso de Ciro Gómez Leiva que él tiene como invitado semanal a Epigmenio Ibarra, y tuvieron a la hora de querer hablar o debatir, pues Ciro Gómez Leiva perdió la cabeza por completo, interrumpió, no dejaba hablar a Epigmenio Ibarra, y con un autoritarismo, una intransigencia pues, propio, así que de quien tiene el control del micrófono en ese medio de comunicación, pues simple y llanamente no dejaba expresarse a Epigmenio Ibarra con un síntoma de una intolerancia verdaderamente grosera, ¿no? A mí, honestamente, me sorprendería que Epigmenio Ibarra siguiera ahí. No, no me parece que haya nada que se esté construyendo. Simple y llanamente, Ciro Gómez Leiva ni siquiera se disculpa con Epigmenio Ibarra. No, es verdaderamente penoso ver una escena así, Violeta. Ok, vamos a pasar un fragmento de esta discusión y regresamos con ustedes. Personas que dicen que estamos discutiendo muy fuerte, pues así es, así ha sido en otras ocasiones, pero sí también, al menos de mi parte, es ya hasta aquí de estar, como soy el huésped de este espacio, estar tolerando agresiones, descalificaciones. Tolerando agresiones, descalificaciones. Sin un dato. No te victimices. Déjame hablar, ahora te vamos a escuchar. Te dejo hablar. Si no has hecho más que hablar. A ver, Manuel. No has hecho más que hablar. A ver, Manuel. Sí, claro, pues sí. No has hecho más que hablar. Si tú me agredes, si tú me insultas. Yo no te agrego, te acabo de hacer una precisión. Dijiste, me escondo, y te acabo de leer. Haces una caracterización, siempre un análisis profundo y elaborado. Entonces, no me repito, hablando descalifiques al todo auditorio, el tiempo. hablando para el auditorio, el propio señor Epigmenio dice que le gusta discutir fuerte y luego se empieza a poner muy nervioso cuando discutimos fuerte. No estoy Comentario nervioso. y me repliego. El que está rabioso porque eres tú. te lo he dicho. No estoy rabioso, estoy tranquilo. Estás rabioso, Ciro. Me vas a dejar hablar. Y estoy vivo. Me vas a dejar hablar. Estoy vivo. Bueno. Me vas a dejar hablar. Déjame hablar tú. Pero ya te dejé hablar. Me vas a dejar hablar. Dijiste una mentira. Dijiste que digo que te escondes y te leí. Yo no dije ninguna mentira. Dijiste que digo que te escondes. Dijiste que dije. Una vez más la técnica de agarrar del cuello como los boxeadores y impedir que siga la conversación. Manuel. Bueno, pues yo creo que entonces valdría la pena, señor, saber si hay alguna parte del texto que hay que exponer, de la idea del día de hoy. Digo, las preguntas ya respondidas. Simple y sencillamente. No ha respondido nada, hombre. ¿Cómo no ha respondido nada? Primero. No ha respondido nada, hombre. Te acabo de... ¿Me dejas hablar? Venga, te escucho. Te escuché con atención y con respeto. Gracias. Y me dijiste una serie de cosas hirientes y además infundadas. ¿Hirientes? ¿Qué dijiste te que yo había... me dejas hablar. Yo te escuché con respeto. Te dejo hablar, pero me dejas hablar otra vez. Eres el dueño del micrófono y luces. Bueno, así se aventaron 10 minutos. Ciro habló y habló y habló, y después cuando Epigmenio quería hablar, pues simple y llanamente no lo dejó y no lo dejó y no lo dejó.